Aquí está. En este momento ya pasamos los 80 y como les digo, el cupo acá es de 100 personas. Entonces yo quisiera que en esta noche le diéramos prioridad a los que no pudieron estar el viernes pasado. Igual voy a grabarlo para que si alguno no puede entrar, pues pueda tener acceso. Pues son las 7 de la noche, 6 minutos. Quienes me conocen a mí saben que soy extremadamente puntual en el horario. Hoy estoy empezando a esta hora por el impasse que les comenté. Accidentalmente cerré la pantalla en el computador y entonces por eso me tocó reiniciar todo el proceso. ¿Por qué? Porque en el computador tengo la presentación de esta noche. Quiero pedirles muy amablemente también que eso que están poniendo ahí, que silencien los audios, que permanezcamos en silencio, que tengan mucho cuidado, por favor, no se vayan y dejen el teléfono ahí abierto, ¿de acuerdo? Para que no vayamos a tener contratiempos. Entonces, voy a iniciar de una vez. La conferencia está programada de 7 a 9 de la noche. Es importante que los que vayan a estar midan bien su tiempo. Yo trataré de terminar antes. Puede que esté terminando 8, 8 y media, pero si nos extendemos hasta las 9, sepan que las conferencias de este tipo, por lo delicado del tema, tienen que ser conferencias pausadas. No voy a correr. Esta no es una conferencia para que la gente se vaya diciendo qué bonito habló. No, aquí es una conferencia para que nosotros podamos entender estos tres poderosos enemigos con los cuales nos estamos enfrentando más ahora en estos tiempos de pandemia y de conflictos sociales y políticos. La depresión, el estrés y la ansiedad. Entonces, no tengo la más mínima intención de lucirme como conferencista. Tengo la profunda intención y el profundo deseo de que lo que vayamos a hacer en esta noche sea de mucha utilidad para ustedes. Entonces, aquí no se trata de conseguir like, se trata de que sea útil. El criterio de utilidad prevalece sobre el criterio de estética o como quieran llamarlo. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, vamos a empezar entonces con nuestra reflexión que se titula Cuidando la salud mental, ansiedad, estrés y depresión. Las personas que vayan entrando, les pido el favor que tengan mucho cuidado con su micrófono para que mantengamos el ambiente de silencio con el cual queremos estar. Ya van 90 y, bueno, ya se nos va a llenar el cupo. Pero bueno, ya yo había dicho que la conferencia era a las 7, son las 7 y 8, ya llevamos más que tiempo suficiente. Lamentablemente, las personas que no puedan entrar, pues tendrán que mirar la grabación de esta actividad. Entonces, empezamos sin más preámbulos. Permítanme, me acomodo aquí un poco la cámara. Eso, está mejor así. Cuidando la salud mental, ansiedad, depresión y estrés. ¿Quién les habla? Mi nombre es Mauricio Gabriel Pareja Baiter. Soy psicólogo, comunicador social, magíster en filosofía, magíster en teología y magíster en psicología. Actualmente estoy cursando el doctorado en psicología y me complace muchísimo estar con ustedes dialogando porque quiero que sea también dialogado. Yo voy a ir tocando el tema y al final de la reflexión de la conferencia abrimos la posibilidad de preguntas, como lo hacemos siempre. Entonces, permítanme que ya voy a terminar, ya van 96, 97, ya se va a llenar el cupo y con eso ya podemos arrancar la conferencia sin ningún problema. Bueno, cuiden mucho de que no se desconecten, como les pasó a algunas personas, porque a veces se desconectan y cuando ya el cupo está lleno, queda ese cupo vacío y el que entre primero es el que va a quedarse con el cupo. Bien, entonces empezamos. Cuando nosotros estamos hablando de salud mental, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si estamos diciendo que la conferencia de hoy es cuidando la salud mental, ¿qué entendemos por salud mental? Entonces, se define la salud mental como un estado, oigan, como un estado, es decir, algo que tiene la propensión a ser permanente.
Estado es distinto a etapa. Las etapas son transitorias, los estados tienen una pretensión de permanencia. Entonces, cuando estamos hablando de salud mental, estamos hablando de un estado de bienestar, estar bien, en el cual el individuo puede afrontar las dificultades normales de la vida, es consciente de sus propias capacidades, puede trabajar de manera productiva, es capaz de hacer una contribución a su comunidad. ¿Cómo sabemos si estamos bien de salud mental? Bueno, cuando cumplimos con esa descripción, con esas características. Por el contrario, si usted no tiene un estado de bienestar, entonces, ¿qué sucede? Que a usted le cuesta trabajo afrontar las dificultades normales de la vida. No es consciente de sus propias capacidades, ignora cuáles son sus límites. Puede trabajar, no puede trabajar de forma productiva, le cuesta trabajo ir al trabajo, ser productivo. No es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Ya de entrada con esa información podemos ir dándonos cuenta de una primera evaluación. ¿Cómo estamos? ¿Qué tan saludable estamos? Ojo con lo que estamos diciendo. Puede afrontar las dificultades normales de la vida. Hay cosas que no son tan normales. Por eso hoy en día se ha insistido mucho de la nueva normalidad. La nueva normalidad es como un lavado de cerebro que nos estamos haciendo, ¿sí? La nueva normalidad. Acostumbrémonos a la nueva normalidad. Hay que asumir la nueva normalidad. ¿Qué significa eso? Hombre, que hay que tratar de entender que los tiempos cambiaron, que ya no podemos andar en la calle como andábamos antes. Tenemos que usar tapabocas. Y entonces queremos quitarnos el tapaboca, no le damos la importancia al tapaboca. Entonces la pregunta es, oiga, ¿qué tan saludable está usted mentalmente? De entrada lo que estamos diciendo es que ahí hay un problema de salud mental. Usted no sabe afrontar las dificultades normales de la vida porque es que la nueva normalidad es esa. Quitarse el tapaboca no lo vuelve impenetrable al virus. Ser grosero o alzadito con el virus no lo vuelve inmune a él. Y por eso muchas personas se están enfermando, porque les cuesta trabajo afrontar las dificultades normales de la vida actual, de la nueva normalidad. ¿Qué está reflejando eso? Problemas de salud mental. No nos engañemos. Una persona que está en fase de negación, está negando la realidad. Se sube al avión, le piden que se ponga el tapaboca y hace un show. Insulta. Él es el más varón o ella es la más bravita que no se deja llamar la atención. Ese es un problema de salud mental. Y por eso nosotros tenemos que entender que así como el virus del COVID es nocivo, hay personas que en este momento no se encuentran bien de salud mental. Entonces, ponerse a pelear usted en un avión con alguien que es incapaz de entender lo peligroso que es andar sin tapaboca en el avión, ponerse a discutir con una persona así, es exponerse también a que se le pegue ese problema de salud mental. Está bien, está claro, la persona no está actuando normal. Su salud mental está afectada. ¿Para qué va a discutir con ella? ¿Para qué va a insultarla? Es más, ¿para qué la va a grabar y la va a exhibir en público? Posiblemente lo va a hacer porque usted también está presentando un problema de salud mental. Y siente que se va a desahogar exhibiendo al otro, humillando al otro, porque es que se lo merece. Y entonces se va creando un círculo de contaminación en materia de salud mental. Así como se está extendiendo el COVID, así te está extendiendo también la intolerancia, la agresividad, la violencia, la indolencia frente al COVID. Por eso hoy en día los psicólogos estamos muy preocupados porque muchos gobiernos, incluyendo el nuestro, no se está tomando en serio el problema de salud mental tan grave que se está dando en Colombia ahora. Niños desanimados, profesores preocupadísimos, policías angustiados, obreros
desesperados porque están colgando su trabajo de un hilo. En otras palabras, todos en Colombia estamos en este momento expuestos al COVID y expuestos también al virus que está afectando la salud mental. Por eso es tan importante este tipo de encuentros. Por eso es tan importante que usted diga, bueno, voy a parar, voy a escuchar a un profesional que me va a dar algunas indicaciones que me pueden servir. En lugar de pronto de estar llenándose de información, porque también ese es otro problema. La gente está comiendo demasiada información. Cuanta información le cae, la va consumiendo y no hace la digestión. Entonces, información en el noticiero, información en el Instagram, información en Twitter, información en Facebook, información en el WhatsApp, información por todos lados. Llega un momento en que la gente está tan contaminada, sobreexpuesta a la información y muchas veces información basura, que el círculo vicioso se agudiza. Por eso uno también tiene que ser selectivo ahora qué escucha, dónde lo escucha, la fuente que lo escucha. Y lo estamos viendo en estos días de violencia profunda en Colombia. La gente se mueve como por oleadas. Ustedes han visto los cardúmenes de pescado, esos que muestran en los programas de National Geographic y de eso, que va una sardinita por aquí y se mueven como un solo cuerpo, pum, se mueven para acá, pum, se mueven para acá, pum, se mueven para acá, y los tiburones dándose el banquetazo, los delfines dándose el banquetazo, los peces espada comiendo pececitos, y el cardumen moviéndose de un lado para otro. Estamos así, nos movemos, y sobre todo ahora que tenemos otra situación más delicada todavía, que la información no solamente está llegando por todos lados, sino que muchas veces está llegando sin filtro. ¿Quiénes son los filtros de la información? Y muchos de los influencers, muchos de los youtubers, muchos de los cantantes, muchos de los políticos, ¿sí? Están pensando en todo menos en contribuir en la salud mental de los colombianos. Están pensando en su campaña política. Están pensando en elevar los seguidores porque eso significa más ventas. Están pensando en cómo sacar provecho de la situación. El otro día un cantante publicó algo por ahí e inmediatamente le dijeron, ahora ya no compro más tu producto. Es decir, inmediatamente lo están chantajeando. O te pones del lado de nosotros o ya no consumimos más lo que tú produces. En esa situación, en ese ir y venir, nos encontramos con adultos confundidos y con jóvenes esperando ver a los adultos seguros, que no estén confundidos. Pero como los adultos están confundidos, los jóvenes dicen, están peor que nosotros. Y muchos jóvenes buscando a ver en quién apoyarse. Entonces se genera un efecto gregario. Mi salud mental va a depender de si tengo o no un grupo que se identifique conmigo y que comparta todos los ideales que yo tengo. Antiguamente ese grupo era la familia, pero hoy en día la familia no es tampoco un refugio seguro, entre otras porque las familias, muchas, ya no son ese refugio de estabilidad, por las razones que sean. No voy a entrar aquí a cuestionar a las familias, ni a hacer que te sientas mal por la familia que tienes, no. Lo que te quiero decir es que en este momento las seguridades de antes ya no son fuente de seguridad. Ni la iglesia, ni la familia, ni la policía, ni el Estado. Y todo el mundo cree que tiene razón. Porque si algo ha hecho las redes sociales es que todo el mundo puede opinar. Antes la opinión salía del noticiero, del periódico. Existían profesionales de la opinión. Hoy en día no. Hoy en día cualquiera puede opinar. Yo termino de dar esta conferencia, la voy a grabar, la monto en YouTube y todo el mundo va a poder opinar. Todo el mundo va a poder opinar. Y así como yo, hay otros haciendo conferencias y publicando. La cuestión es, a alguien se le quedó activo ahí el celular y está rayando la pantalla. Voy a salir y volver a conectar. Esos accidentes suelen suceder. No se preocupen, que ya me ha pasado en otras conferencias, no tiene nada de malo,
simplemente le digo que esté pendiente porque se pierde la imagen o se afecta, se distorsiona la imagen. Entonces, como les estaba diciendo, esta conferencia que estamos trabajando hoy se titula así, Cuidando la salud mental. Y vamos a enfocar la mirada en esos tres elementos: ansiedad, estrés, depresión. Ya definimos lo que es la salud mental, como la vamos a entender aquí en esta noche. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cogerlos uno por uno y vamos a ir hablando de ellos. Empecemos por el estrés. El estrés es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o demanda o de demanda incrementada. Es decir, se incrementa la demanda y la persona siente la presión. La clasificación del estrés nos permite diferenciar el estrés negativo del estrés positivo, el estrés malo del estrés bueno. Hay un estrés malo, a ese se le llama distrés. Hay un estrés bueno, eustrés. El estrés malo es el que te enferma, el que te quita energía, el que te altera tus emociones, el que te impide socializar bien, el que te impide amar bien, el que te impide trabajar bien o te lo dificulta. El eustrés o estrés positivo es aquel que te permite elevar tu fuerza, elevar tu nivel de concentración, elevar tus capacidades para enfrentar positivamente un problema circunstancial a corto plazo. Ese es el eustrés. Tú te sientes poderoso cuando estás estresado. Es más, hay personas que dicen, y no les da miedo decirlo, yo trabajo mejor bajo presión. Yo trabajo mejor cuando estoy estresado. Ese es eustrés. Pero cuando la persona prolonga eso en el tiempo, cuando la persona hace de ese su estado de vida, se está exponiendo al distrés. Le va a pasar factura. Su cuerpo lo va a sentir. Y a corto, mediano y largo plazo, la persona puede empezar a enfermarse fisiológicamente. Dolores de cabeza, migrañas o psicológicamente, explosiones de ira o pérdida de concentración o, eh, perdón, aquí alguien está pidiendo ingreso. Entonces, es bueno que usted identifique qué tipo de estrés tiene. Volviendo al tema del COVID o volviendo al tema de las protestas sociales que hay hoy en día, hay muchas personas estresadas y qué bueno que estén estresados, porque es que lo que está pasando es muy serio. Entonces, hay un estrés que se necesita para poder movilizarnos bien. Pero oigan, si nosotros seguimos con un COVID a largo plazo y si seguimos con las protestas sociales a largo plazo y si seguimos con la crisis económica a largo plazo, el estrés se nos va a devolver, nos va a pasar factura. Vamos a empezar a ver un mayor nivel de violencia, un mayor nivel de angustia, un mayor nivel de enfermedades, porque esa no es la condición saludable. Entonces, ¿cuáles son los efectos cerebrales del estrés? Bueno, aquí me están pidiendo que admita, pero ya no se puede porque hay más de 100. Efectos cerebrales del estrés. Ustedes ven la imagen al lado izquierdo inferior, observan una persona que tiene un puñal en la mano, la persona que está enfrente observa al posible agresor, el cuerpo se estresa. ¿Y qué significa que se estresa? Que ante la experiencia traumática se empieza a activar el sistema endocrino con todas las sustancias que segrega el sistema endocrino. Entonces, la glándula pituitaria en el cerebro empieza a liberar neurohormonas. Las glándulas suprarrenales liberan adrenalina y cortisol. La adrenalina induce rápidamente a respuestas de escapar o defenderse, escapar o atacar. El cortisol, por su parte, provoca respuestas de estrés, perdón, provoca respuestas al estrés duraderas, prolongando la liberación de neurohormonas. Eso es para decirme que se llenó el cupo y no puedo responder porque ya estoy en la conferencia.
Entonces, así funciona nuestro cuerpo. Miren qué maravilloso es nuestro cuerpo. Yo no sé ustedes, pero a mí me emociona ver cómo el cuerpo humano es una maravilla. Yo como soy creyente, yo digo, es una maravilla de la obra de Dios. Ahora, los que son ateos, pues digan que es una maravilla de la evolución increíble con todo lo complejo que eso es. Por lo tanto, cuando hablamos de estrés, quitémosle de entrada la connotación negativa. El estrés, la ansiedad son maneras como el cuerpo se protege. Lo malo es cuando se prolonga, cuando empieza a volverse el estado normal de las cosas. Porque como son mecanismos transitorios, no deberían quedar de manera permanente. Se los explicaba en una conferencia pasada, cuando daba el ejemplo del carro que yo tuve, el primer carro que tuve, que me lo regaló mi papá, un carrito viejito, que se varó porque se le dañó la pera de temperatura y entonces ya no se encendía el ventilador que refrigeraba el motor. Entonces me lo conectaron directo y por no cambiarle esa pieza que lo prendía y lo apagaba automáticamente, como el ventilador quedó funcionando directo, yo no se lo cambié y se terminó dañando no solo la pela de temperatura, se dañó el ventilador. ¿Por qué? Porque el ventilador no está hecho para estar funcionando todo el tiempo. Los ventiladores de carro están hechos para funcionar de a raticos. Cuando el motor se calienta, se prende, refrigera y se apaga. Prende, refrigera, se apaga. Prende, refrigera, se apaga. Así funcionan los ventiladores. Así funciona el estrés. Estás en una situación amenazante, te activas. Pasó la emergencia, te desactivas. Nueva emergencia, vuelve y te activas. Y así sucesivamente. Así funcionamos los seres humanos. Pero si el ventilador queda prendido todo el tiempo, su vida útil se acaba, se acorta. Lo mismo pasa con el estrés. Si tú estás estresado todo el tiempo, tu cuerpo empieza a verse afectado. Entonces, el estrés tiene una particularidad. Miremos acá, observen lo que ven en la pantalla. Ustedes se van a dar cuenta que al lado derecho aparece algo que parecería como un manchón. Oigan, perdón, ¿estoy grabando o no estoy grabando? Porque aquí se me desconectó mi teléfono. Ahora sí. Sí, ahí estoy grabando. Entonces, del lado derecho de la pantalla, ustedes observan una mancha. Sí, hijo, mire, aquí lo coloqué. A ver, que se le activó. Por favor, apaguen los micrófonos. Sí, apáguenlo, por favor. Ya voy acá nuevamente a poner silencio. Doctor, disculpe, ¿usted puede? Sí, lo estoy haciendo, lo estoy apagando. Eso es lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que para poder hacerlo tengo que parar la conferencia y detenerme para apagarlo. Por eso pido siempre que lo apaguen, para no perder tiempo y no desconcentrarme, ni desconcentrarlos a ustedes. Lo que sucede es que a veces se activan accidentalmente, no es que la persona lo esté haciendo adrede, a veces se le activa solo. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia, no se estresen. Bueno, entonces les estaba diciendo que la percepción del estrés es lo que vamos a explicar ahorita y les estaba invitando a que vieran en la pantalla del lado derecho, cuéntenme qué es lo que ven ahí en esa mancha. Alguien que abra el micrófono, ahora sí. Una persona pensando. Una persona pensando. Caramba, El esto es rostro nuevo de para una mí. mujer. Una trompeta. Es la silueta del rostro de una mujer. El rostro de una mujer. Alguien dijo por allá una trompeta. Bueno, yo les cuento que eso se llama percepción. La percepción es la interpretación que hacemos nosotros con la información que nos llegan a través de los órganos de los sentidos, en este caso la vista. La vista está recogiendo una información, es decir, la vista está seleccionando una imagen a partir de unos mensajes luminosos que nos están llegando a través de los receptores de los ojos. Ustedes saben que los ojos tienen dos tipos de receptores que son los conos y los bastones. Entonces, acá tenemos esa imagen que se está formando en nuestra cabeza y nosotros percibimos, algunos perciben una mujer, algunos perciben un hombre con una trompeta. Nunca había escuchado que alguien dijera que había un hombre pensando, me tocaría mirarlo porque no lo veo, pero de pronto alguien sí puede ver ahí a un hombre pensando. ¿Por qué? Porque la percepción es interpretación. Interpretación de datos.
Entonces, tenemos sensación. ¿Qué es la sensación? La sensación es el impacto de la realidad en los órganos de los sentidos. Las sensaciones pueden ser auditivas, pueden ser luminosas o visuales, pueden ser táctiles, etc. Siempre que hablamos de sensaciones, estamos hablando de órganos de los sentidos. Órganos de los sentidos que experimentan contacto con la realidad. Esa realidad, a través del órgano de los sentidos, se va transportando en dirección a nuestro cerebro, la gran torre de control. Y nuestro cerebro, con la información que llega, procede a armar mapas, empieza a organizar esa información en su cabeza y construye percepciones, es decir, interpretación. Entonces tenemos sensación, percepción. Acá voy a leer lo que está en la pantalla. Recuerda que el estrés es una sensación natural y no es necesariamente algo malo, sino que depende de su duración e intensidad para el desencadenamiento de sus efectos negativos para la salud. Además, estos efectos, tanto físicos, biológicos y psicológicos, también dependerán de cómo tú percibes el estrés. Es decir, la interpretación que tú le haces, que tú le das al estrés. Recientes estudios han demostrado que los efectos negativos del estrés tienden a aumentar si la persona cree que el estrés es malo. Y por el contrario, los efectos negativos del estrés disminuyen si la persona cree que el estrés es algo aceptable e incluso si cree que es algo bueno. Por ejemplo, vuelvo al tema del COVID. Hay personas que dicen, está ahí estresado y me está enfermando este tema del COVID, ya estoy aburrido, ya estoy todo lo demás. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que ocurre no ocurre afuera, está ocurriendo en tu cabeza. ¿Por qué hay personas que están disfrutando tanto el COVID? Hay personas que dicen, uy, qué rico, no tengo que salir a trabajar, estoy en mi casa. ¿Cuánto tiempo no le pedí a Dios que pudiera estar más tiempo con mis hijos en la casa? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo no le pedí yo a Dios que pudiera tener un trabajo que me permitiera estar cerca de mis hijos, de mi esposa, etcétera, o de mi esposo? Entonces, es la percepción lo que está generando ese malestar que te puede llevar a enfermedades de tipo fisiológico, etcétera. Ahora, no significa que evidentemente no hay una amenaza. Es real, la amenaza es real, no es ficticia. Entonces, aparte de realizar de manera frecuente actividad física, técnicas de respiración y practicar la meditación, veamos otras formas para bajar los altos niveles de estrés. Entonces, la percepción del estrés condiciona la manera como vivimos el estrés. Pero además hay unos mecanismos que nos ayudan también a moderar el estrés. Mecanismos como lo que le estaba diciendo. Actividad física, hacer deporte, asolearse. Hay gente que está comprando vitamina B en la farmacia cuando la vitamina D es gratis. La vitamina D, sale usted a la calle y se asolea un ratico, o a la azotea de su casa y se asolea un ratico, o al patio o a la puerta y se asolea y ya, ahí recibió la vitamina D, no tiene que estar comprando esa vaina. La vitamina D normalmente se la comen en los países donde el invierno es tan fuerte que no se ve ni el sol. Pero bueno, si usted está tomando vitamina D, siga tomando, porque de pronto está tan encerrado que no recibe casi, pero hágale. Pero le aseguro que es mucho mejor si da la vuelta a la manzana, o si da la vuelta a la casa, o si camina y hace ejercicio. Entonces, hacer ejercicio frecuente, técnicas de respiración, las técnicas de respiración que veíamos en la conferencia pasada. Usted se sienta, pone su cuerpo erguido, las manos y las piernas las afloja. Ya la vez pasada en esa conferencia habíamos dado unas técnicas de cómo practicar relajación a través de la respiración. ¿Se acuerdan que también habíamos hablado de la meditación en la comida? Usted se sienta a comer y empieza con la cuchara a observar lo que se va a meter en la boca. Se mete la cuchara, saborea la comida. Hay personas que dicen, uff, yo me siento y a los 3 minutos ya terminé de comer. Uy, qué bravo, bien, te felicito. Muy bien, dale, tu cuerpo te va a pasar factura. Aprende a bajar la velocidad, disfruta la comida, deja que el cuerpo haga la digestión. Comer acelerado no significa que tiene buena salud, significa que tiene un problema de ansiedad que no lo está manejando. Así, de frente se los digo, bájenle la velocidad a la comida. Disfruten lo que están comiendo. Hacer ejercicios de meditación cuando comen.
Siempre tengo que hacerlo. No, le estoy diciendo que estos son ejercicios que hace uno para desacelerarse. Sienta el azúcar. ¿Con qué parte de la lengua usted está sintiendo el azúcar? ¿Con qué parte de la lengua está sintiendo la sal? ¿Con qué parte de la lengua siente los sabores ácidos? Juegue a eso. Entonces, vamos a ver ahora otras formas de bajar los altos niveles percibidos por el estrés, especialmente centrándonos en replantear los pensamientos y los comportamientos. Bueno, seguimos. Seguimos acá. Pensamos, sentimos y hacemos. Es importante esa cadenita. Esa cadenita es importantísima. Los seres humanos pensamos, sentimos, actuamos. Los pensamientos son importantes porque afectan lo que sentimos y lo que hacemos. En la conferencia pasada clasificamos varios tipos de pensamiento negativo, pero también podríamos tener pensamientos neutrales o pensamientos más positivos. Generalmente las emociones que sentimos van asociadas a nuestro pensamiento. Mauricio, tú estás hablando de la conferencia pasada, yo no estuve. Bueno, en mi canal de YouTube, ahí está, ustedes pueden buscar todas las conferencias que he dado sobre ansiedad y ahí hay buena información también. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que no pudiste entrar a la conferencia. ¿Qué respuesta se generó en tu cuerpo cuando no podías entrar? ¿Ansiedad? ¿Preocupación? ¿Molestia? ¿Tristeza? ¿O estabas neutral? ¿Te daba lo mismo? ¿O aceptación? Ahorita cuando se activan los micrófonos y ustedes empiezan a escuchar ruido y que uno empieza a decir, oigan, apaguen los micrófonos, silencien los micrófonos, y la gente, como si no estuviéramos hablando, ¿usted qué siente? ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando la persona no se da por enterada que la cosa es con él? ¿Te da ansiedad? Estrés, profesor, y ansiedad Estrés, también. ansiedad, Y preocupación. ganas de violencia, de activar Se activa, claro, se activa la ira, ¿sí? Me molesto, sí, Te muchísimo. molestas. Bueno, seguimos. En una palabra, se activa los pensamientos catastrofistas, se activa el terribilismo. Ustedes saben, los que yo he tenido la oportunidad de atender o que han ido a las conferencias conmigo, saben que yo recomiendo mucho el libro de Rafael Santandreu, El arte de no amargarse la vida. Él hace una excelente explicación de este tema del catastrofismo y el terribilismo. Vale la pena que lo busquen y ojalá lo puedan leer. Es un muy buen libro y es un muy buen autor, Rafael Santandreu. Algunos pensamientos negativos más comunes, de tipo catastrofista, terribilista, son pensamientos como soy un fracaso y entonces te deprimes. Todo va a salir mal y entonces te llenas de pesimismo. No puedo hacer nada para mejorar y entonces te resignas. Se aprovechan de mí y entonces te da rabia. No me entienden y entonces te empiezas a aislar y te sientes solo. Fíjate que cada pensamiento va generando su emoción. Cada pensamiento va provocando una conducta. El secreto está en ir retando, en ir replanteando esos pensamientos negativos. Vamos a ir cambiándolo. No dejemos que el catastrofismo nos gane. Vamos a cambiarlo por pensamientos más positivos, como por ejemplo, las cosas pueden salir mejor. Es decir, en lugar de depresión, pesimismo, resignación, empieza a tener pensamientos que te llenen de esperanza. Haré mejor mi esfuerzo. Es decir, motívate. Voy a mejorar. Supérate. No necesito ser perfecto. ¿Quién dijo? Compréndete. Asúmete. Entonces, en esa dinámica que estamos viendo nosotros acá, pensamos, sentimos y hacemos, tenemos que revisar qué elegimos. Si elegimos pensamientos catastrofistas, las emociones y los sentimientos serán catastróficos y nuestra conducta será desastrosa. Si por el contrario,
empezamos a llenarnos de pensamientos positivos, esperanzadores, motivantes, nuestros sentimientos irán en esa dirección y empezaremos a cambiar nuestro comportamiento. Miren nomás los conflictos que se generan en su casa, para no ir más lejos. No piensen en la casa del vecino, piensen en su propia casa. ¿Qué pensamientos tienes con respecto a tu marido o con respecto a tu esposa? Dime qué piensas y te diré qué tipo de relación tienes. ¿Qué pensamientos tienes con respecto a tus hijos? ¿O con respecto a tus padres? ¿O con respecto a tus hermanos? Y entonces tú me vas a decir, Mauricio, pero ¿cómo no pensar en eso? Es que se lo merecen. Supongamos que se lo merecen. Ahora yo te pregunto, ¿tú te mereces una vida amargada por eso? Supongamos que es verdad que ellos se merecen que tú les tengas rabia. Te pregunto, ¿tú te mereces llenar tu corazón de ira? ¿Tú te mereces llenar tu corazón de miedo? ¿Tú te mereces llenar tu corazón de deseos de venganza? Te la pongo peor todavía. A lo mejor ellos ni se enteran de lo que estás sintiendo tú. Esos sentimientos catastrofistas son como si tomaras ácido. Por dentro te estás reventando todo y ellos por allá ni por enterados se dan. Magnificaciones. Entonces, además del catastrofismo, nos encontramos con las magnificaciones. Cuando exageramos las cosas, cuando agrandamos las cosas. Por favor, observen la figura A. La figura A. Hay personas que están convencidas, pero convencidas y nadie las puede mover de que las imágenes que están ahí de esos personajes son del mismo tamaño. Hay personas que están requete convencidas que hay unas que son más grandes que otras en la figura A. Cuando usted magnifica, la única forma de darse cuenta de si la realidad es real o no es buscar procedimientos, llamémoslo así, científicos que les permiten a usted ver la realidad desde diferentes ángulos. Cuando yo vi esa imagen la primera vez en la materia de sensación y percepción, a mí no me tembló la mano para coger una regla. En este caso voy a coger un lápiz y la voy a parar al lado de cada fulano de esos. Y con eso yo empiezo a medirlos y me voy dando cuenta que la figura que está, la primera figura es la más grande y que la figura que está en el fondo es la más chiquita. Y simplemente dice mi nombre es fulanita de tal, mi número de cuenta es tal y quiero actualizar, quiero que me actualicen los datos de Bien, ya lo silencié. Sí me estoy explicando. Entonces, cojo un lápiz y lo mido. Pero si no hago eso, entonces, ¿qué empezamos a hacer? A discutir. ¿Cómo no lo puedes ver? Es que tú eres bruto. Es que tú eres una boba. Es que, ¿qué estás pensando? Y así son nuestras discusiones. La comunicación tiene varios niveles. El nivel más elemental es el nivel de la información. Y los niveles más altos o los niveles más profundos, depende cómo lo quieras ver, son los niveles en donde la emoción se empieza a involucrar. Por eso muchas de nuestras conversaciones son propensas a la discusión, porque queremos hacer de una opinión un concepto dogmático y no buscamos otras maneras de acercarnos a la realidad. Observen la figura la B, ya no la A, sino la B. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya yo les dije acá, que la que está adelante es la más alta, hay personas que miran la figura B y dicen, no, eso sí se ve enseguida, la figura más alta es la última. La más alta es la última, en la figura B. Coja el lápiz, coja la regla y mídalo, a ver si sus ojos lo están engañando o no. Y entonces yo cojo el lapicito, lo paro al lado, lo paro al lado, lo paro al lado y me doy cuenta que, oye, son del mismo tamaño. ¿Cómo la visión me cambia la cosa? ¿Cómo la percepción me puede jugar me puede hacer una mala pasada? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando nos encontramos
frente a esas situaciones, cómo controlar un poco mejor los pensamientos. Entonces, hay que monitorear, hay que hacerle seguimiento, monitoreo y diálogo. Por ejemplo, miren lo que está al lado derecho. Monitorear los pensamientos, ¿qué significa? Empieza a registrar y a escribir tus pensamientos, asociándolos a una situación y a una emoción. Inicialmente cuando te encuentres libre de estrés, para que vayas practicando poco a poco de manera diaria a identificar tus pensamientos y tus emociones. Cuando practiques, identifica qué tipo de pensamiento negativo es el que se te está presentando. Por ejemplo, las personas que en este momento están muy angustiadas por el tema del COVID. Entonces, anota los pensamientos. ¿A qué hora del día se te presentan más? ¿Con qué intensidad? ¿Cuánto dura ese pensamiento negativo? Escríbelo y tú dirás, pero Mauricio, ¿eso para qué sirve? Para poder controlar mejor esos pensamientos que tienes en tu cabeza. Es que me paso todo el día pensando en el COVID, Mauricio. Cuando tú miras el cuaderno, de pronto te das cuenta que es mentira, que no estás pensando todo el día, que pensaste en la mañana, a las 10 de la mañana, y después volviste a pensar a las 6 de la tarde, 2 veces. Pero como fue tan intenso lo que pensaste, entonces tú lo generalizas. Es que Mauricio, es terrible, yo no me quito eso de la cabeza. Mentira, 2 veces lo pensaste. Ah, que duró mucho, duró por ejemplo media hora ese pensamiento. Bueno, sí, un pensamiento que dura media hora es una cosa terrible. Es más, un pensamiento que dura 1 minuto es algo que dura bastante. Alguien me decía una vez, Mauricio, pero solo 1 minuto. Bueno, hagamos el experimento. Tápate la nariz que voy a contar 1 minuto a ver si te parece largo o no. Cuando tú aguantas la respiración, ¿te das cuenta que 1 minuto es bastante? Bueno, miren, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con las protestas sociales en Colombia. La gente está invadida de información. La misma imagen de este pobre muchacho, creo que se llama Lucas, la pasan en la mañana, a mediodía, en la noche, y la conclusión es, esto está terrible. Claro que es terrible, cualquier vida es terrible que se pierda y menos en esas condiciones. Voy a decir algo que de pronto no les va a gustar a ustedes, pero a algunos de ustedes. Pero ¿a quién se le ocurre decir, sí? No lo voy a decir para evitarme problemas. Ojo, cuidado con los catastrofismos en las noticias que nos están llegando. Yo sí tengo mi compromiso político y creo que Colombia tiene que hacer algo para cambiar, porque algo que sí es, y hay datos para demostrarlo, algo que sí es terrible, ojo que no estoy hablando de un pensamiento terribilista, sino que estoy hablando de datos, es el nivel de corrupción en que está Colombia. Es real. Pero reducir el problema de Colombia a un fulano que se llama Duque es la ingenuidad en el grado extremo. Miren cuando cogen a los bandidos, ¿dónde terminan? ¿Saben quiénes son los que terminan en la cárcel? Como decían los abuelos, los de Ruana son los que terminan en la cárcel. Los que se roban las millonadas no solo están en la calle, sino que los llaman doctor. Ese es un problema. Entonces, cuando uno le hace un seguimiento a las ideas, a los pensamientos, uno se aproxima más a la realidad. Se vuelve más realista, menos pesimista y menos idealista, realista. Practica el diálogo interior. Segundo punto. Cuando sientas mucho estrés, puede ser de gran beneficio empezar a decirte palabras de aliento, palabras de motivación, palabras de comprensión. Trátate con cariño. Pero esos diálogos interiores en donde el que se da más duro es usted mismo. Yo sí soy bruto, no sirvo para nada, la volví a embarrar, no me vuelvo a enamorar totalmente. ¿Para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón. Hey, ¿qué pasa? Escúchate, escucha ese diálogo interior. Ahora, si hay canciones que te lo repiten, hay noticias que te lo repiten, tú te lo terminas creyendo. Por ejemplo, podrías decirte a ti mismo,
mentalmente tranquilo, calma, a problemas, soluciones. Dividiré el problema en pequeños pasos. En lugar de subir las escaleras dando brincos, voy a subir primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. Voy a dividir el problema en pequeños pasos. Voy a evaluar mis recursos ante el problema. Bueno. Además de monitorear los pensamientos, además de mejorar el diálogo interior, hay que enfrentar los pensamientos terribilistas, hay que evitar la autocrítica dañina, hay que pensar en nuestra propia capacidad de respuesta. Yo los invito a que le tomen foto a la pantalla o que vuelvan a ver el video porque no me voy a extender aquí. Creo que es lo suficientemente claro y lo pueden entender con base en la explicación que di antes. Enfrenta tus pensamientos. Evita la autocrítica negativa, la que te destruye, la que te paraliza. Piensa en tu capacidad de respuesta. Lo decía ahorita, ni pensamientos idealistas, ni pensamientos pesimistas. Realismo. Realismo, ese es el punto. ¿Cómo ser realistas? Y aquí sí se me sale la visión científica de la vida. El realismo se hace con base en las evidencias. Miren, por ejemplo, una película que a mí me gustó mucho y que recomiendo mucho, para que vean lo que significa ser realista. La vida es bella. Guido, un tipo simpático, mamador de gallos, jovial, se enamora de una muchacha italiana, ellos son italianos, se casan, tienen un hijo, están viviendo una vida bella, maravillosa. Son judíos en tiempo del nazismo y del fascismo italiano, los capturan y se los llevan al campo de concentración. Toda la película de La vida es bella es Guido actuando de manera realista para permitirle a su hijo sobrevivir en el horror de un campo de concentración. Esa película, La vida es bella, es una manera hermosa de presentar lo que había dicho ya un psiquiatra austríaco que se llamaba Viktor Frankl, que escribió un libro que también se los recomiendo, que se llama El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl era un judío, médico, psiquiatra, que trabajaba en Alemania, lo capturaron, a él y a su familia se lo llevaron para el campo de concentración, los separaron y todo parece indicar que el mismo día llevaron a su esposa y a su hijo a las cámaras de gases, él no lo supo sino después, y a él se lo llevaron para otro lado, y ahí, en el campo de concentración, empezó a replantear su vida de manera realista en medio del horror del campo de concentración. Y ahí terminó escribiendo ese libro que se llama El hombre en busca de sentido. Si ustedes quieren ver cómo hizo Frankl para sobrevivir a eso, léanse el libro. Es una excelente presentación de lo que significa ser realista. Algunas personas renunciaban, se desesperaban y se lanzaban contra los alambres de púa para que los soldados les dispararan. Era una especie de suicidio asistido, en cierto modo, o como decía un amigo mío, un autosuicidio. Es decir, se lanzaban para que los mataran. Él, de manera realista, se apropió de una frase de Federico Nietzsche, un filósofo ateo muy espiritual, que decía: quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Y todos los días Víctor Frank se preguntaba: ¿por qué voy a vivir hoy? Eso se parece un poco a lo que manejan los grupos de autoayuda, ¿verdad? De Alcohólicos Anónimos, etcétera. Solo por hoy, un día a la vez. Solo por hoy voy a darle un sentido a mi vida. Un día a la vez. Y tiene mucho que ver con el Evangelio que dice que a cada día le basta su afán. Voy a mirar un momentico aquí los chats de WhatsApp porque me están titilando, lo cual me hace pensar que están escribiendo cosas y yo no lo estoy viendo.
Hermoso libro, dice Elsa Baiter. Oh, Elsa, ¿qué tal, prima? Benjamín Oviedo dice, silencien esos micrófonos, seamos respetuosos. Bueno, oigan, yo los invito a que en el chat también me cuenten en qué parte del mundo se encuentran. Por ejemplo, Ingrid Jolón me encanta porque ella siempre que entra y saluda, ella siempre entra, saluda y dice, hola, soy Ingrid, buenas noches, estoy en Guatemala. Entonces los invito a que me cuenten dónde están. Guatemala, Colombia, Estados Unidos, Argentina, no sé dónde están, cuéntenme. Eso también me ubica, me da un poco de idea de con quién estoy hablando. Seguimos entonces. Posturas extremas generan estrés. Posturas extremas generan estrés. Por ejemplo, el perfeccionismo. ¿Qué genera el perfeccionismo? Una actitud de constante ataque, de constante confrontación. Una persona que asume el estrés de manera perfeccionista, es decir, voy a estresarme porque quiero alcanzar la perfección, se vuelve propenso a estallidos de ira, a agresividad. El otro extremo es demasiada laxitud. Es una actitud de huida, de evadir la realidad. Y entonces eso se materializa en algo que está muy de moda, que se llama la procrastinación. Estás estresado, en vez de ponerte a trabajar, aplazas la lectura del libro, aplazas el trabajo que tienes que entregar, aplazas la entrada a la conferencia de Mauricio Pareja, entonces dejas eso para después, y resulta que son las 7:10, no entraste y se llenó el cupo. ¿Por qué? Por estar procrastinando. Más tardecito, ahorita entro, después. Bueno, entonces el perfeccionismo y la procrastinación son dos posturas extremas que se está, o mejor, voy a decirlo en términos actuales, están muy de moda. La gente se mueve como un péndulo, o son muy perfeccionistas o son demasiado laxos. O están buscando la perfección al extremo o están diciendo permanentemente, cógela suave, después lo hacemos, todo bien, todo bien. Esas dos posturas significa que usted está dando papaya para estresarse. Bueno. Hay un texto bíblico que me encanta y ya se los mencioné. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Imagínense que ustedes van por la carretera, se le pincha la llanta del carro y usted decide seguir andando. Si usted no cambia la llanta, el destrozo que va a ocasionarle al carro es terrible. ¿Por qué? Porque primero se le va terminando de dañar el rin del neumático. No solo el neumático va a quedar molido, sino que el rin se le va a dañar. Y como el carro está andando así, de ahí para adelante se le va a dañar todo el sistema de la dirección y posiblemente puede terminar dañando el motor o dañando el carro o estrellándose. Hay personas que se les pincha la llanta y siguen, no se detienen, no hacen pausa, no van al psicólogo, no van al director espiritual, no van donde, no. Se creen superpoderosos, pues. Y después viene la gran crisis. Por eso muchas veces el estrés termina en depresión. Por eso muchas veces el estrés termina en ansiedad. Bueno, la propuesta que les hago en el día de hoy es empezar a rediseñar nuestra manera de pensar de tal manera que podamos tener pensamientos sismo resistentes. Y utilizo la metáfora de la sismo resistencia. Mi trabajo de investigación para la maestría en filosofía, por allá en el año 2005, 2000, yo empecé a hacer esa investigación como en el 2000, mentira, ni siquiera en el 2005. Empecé a hacer el primer concepto de sismoresistencia, lo tuve por allá como en el año 1990 y, ¿qué sería? 95, 94. Yo vivía soltero en Bogotá por la calle 100, casi cerca de la autopista,
Y ahí convivía con otros costeños, un par de hermanos cartageneros, muy buenas personas, con los cuales ellos estaban estudiando un posgrado en la Universidad de los Andes. Ellos eran ingenieros y estaban haciendo un posgrado en sismoresistencia. Y me contaban cosas. Imagínense, costeños metidos en un apartamento, mi hermano y ellos, y un primo también. Hablábamos de todo y yo era muy curioso y le preguntaba qué es eso de la sismoresistencia, etcétera. Hasta el punto que me contaban anécdotas como, por ejemplo, no sé si ya habrán cambiado de sede, pero de las cosas que decían es que el edificio más antisismorresistente del mundo es el edificio del programa de ingeniería de los Andes, donde se daban las clases de sismoresistencia, paradójicamente. ¿Qué es la sismoresistencia? Es una propiedad o un atributo de que se dota a una edificación mediante la aplicación de técnicas de diseño de su configuración geométrica y la incorporación en su constitución física de componentes estructurales, etcétera. Miren, no voy a seguir leyéndolo porque eso es pura ingeniería. Se los voy a decir en lenguaje criollo. La sismoresistencia es fabricar casas, fabricar edificios, no que no se van a caer. Terremoto, tumba, lo que sea. La sismoresistencia disminuye la probabilidad de que se caiga, pero sobre todo permite a los que están dentro de la casa, dentro del edificio, tener mayor tiempo para poder salir corriendo y salvarse, digámoslo así. Entonces, casa sismorresistente eleva la posibilidad de que no se caigan. Casa sismorresistente eleva la posibilidad de que si se caen, las personas han tenido tiempo de salir. ¿Qué es un pensamiento sismorresistente? Es un pensamiento que es capaz de resistir los terremotos ideológicos en los que estamos hoy. Muchos papás psicorrígidos, cuando se dan cuenta de que sus pensamientos, sus ideas ya pasaron de moda, colapsan, se quiebran. Entonces el señor que era todo juiciosito, suelta la perra. La señora que era toda juiciosita, suelta la perra. Es decir, pasan de un extremo al otro. Eran los super perfeccionistas, ahora son los bandidos más grandes. Hey, sismoresistencia significa que usted es capaz de tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque como no tiene una postura pesimista, ni tiene una postura idealista, sino que tiene una postura realista, usted puede tomar buenas decisiones y no se escandaliza y no se asusta y no entra en pánico. No entra en pánico. Por ejemplo, pensamiento sismorresistente. Estamos en pandemia, se está muriendo mucha gente cercana, mucha gente querida. Un pensamiento no sismorresistente hace que usted entre en pánico, que se asuste, se le bajan las defensas y se vuelve más vulnerable. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Otra posibilidad es que usted de manera realista entienda que todos en la vida tarde o temprano nos vamos a morir. Y que buena parte de la crisis que estamos teniendo hoy en día es que la gente se terminó convenciendo de que éramos inmortales. No, figúrate, lo digo yo, que tengo 53 años. Hay personas que dicen, no, figúrate que se murió joven, apenas con 55 años. ¿Usted sabe que en la época de la Biblia 55 años ya estaba viviendo gratis? ¿Que 55 años era mucho tiempo? Ahora no falta el que me dice, pero en la Biblia la gente vivía 700 años, 800 años, sí, con calendario lunar. Pero con el calendario solar, en tiempo real, las personas de esa época no vivían 700, ni 800, ni 900. Ni Matusalén vivió 1000 años, porque eso es otro calendario. Cuando estamos hablando de los tiempos bíblicos o de los tiempos antiguos, Alejandro Magno, por ejemplo, en la época de Alejandro Magno, que una persona llegara a los 30 años, no, hombre, eso era un privilegio. 50 años, un viejo. Lo que pasa es que como ahora la expectativa de vida son 80, 84, 90. Yo, Mauricio Pareja, soy consciente de que a mí me puede dar COVID y me puedo morir mañana. Hace rato que soy consciente. Es más, hasta ganas me han dado, y no se extrañe que en esta semana publique algo así como mi testamento espiritual. Me acordaba de mi director espiritual, el padre Carlos Álvarez, que escribió un testamento espiritual. Yo digo, ¿qué tal que yo termine de dar la conferencia, me dé COVID y me muera esta semana? Y no falta el que dice, ay, Mauricio, no digas eso, que estás llamando a la muerte. Toque madera. Voy a tocar madera, hombre, yo soy creyente.
No tengo que tocar madera como si fuera un pararrayos. Y como creyente, ¿qué les digo? Cada día que vivo es un día bien vivido, plenamente vivido. Mi pensamiento sismorresistente, ¿qué me dice? Yo no tengo que esperar mañana para ser feliz. Yo soy feliz ya. Yo soy feliz ya. No tengo por qué estar esperando mañana para ser feliz. Ay, Mauricio, pero entonces tú no tienes problemas. Claro que tengo problemas. ¿Y quién ha dicho que los problemas me quitan la felicidad? ¿Por qué se dejan quitar la felicidad? ¿Por qué se dejan robar la felicidad? Lo digo en términos psicológicos. Ahora también les hablo como teólogos. Los que son creyentes, explíquenme por qué se dejan robar la felicidad del COVID. ¿Por qué? Yo les digo por qué. Porque están tan aferrados a este mundo, tan aferrados a las cosas materiales, tan aferrados a la gente, y lo que es peor, se creen tan imprescindibles, se creen los sustitutos de Dios. Si yo me muero, ¿quién va a cuidar? ¿Quién va a cuidar? El mismo que te ha cuidado a ti, hombre. Entonces, pensamiento sismorresistente, ¿qué significa? Ser más flexibles. Vamos a mirar las características de un pensamiento sismorresistente. Simetría, simplicidad, resistencia, rigidez, flexibilidad, continuidad de las obras. Miren la imagen anterior. Miren la casa del lado derecho. Eso no es simétrico. No es simple, es muy enredado. Es todo lo contrario a la sismoresistencia. Para finalizar, ya son las 8 de la noche, 7 minutos. Para finalizar, la próxima conferencia va a ser una conferencia sobre proyecto personal de vida, sismo resistente y salud mental. Proyecto personal de vida, sismo resistente y salud mental. Lo que viene ahora es simplemente una rápida presentación de lo que veremos en la próxima conferencia con más detalle. Cuando usted va a trabajar su proyecto de vida, no le dé muchas vueltas. La vida del ser humano se resume en 5 cosas, como los dedos de la mano. 5 dedos forman nuestra vida y con esos dedos agarramos todo. Si te falta un dedo, pierdes fuerza. Si te faltan 2, pierdes fuerza. Si te faltan 3, la cosa está complicada. Por eso hay que cuidar los dedos, por eso hay que cuidar nuestra vida. ¿Qué significa proyecto de vida? Significa que yo proyecto mi vida intelectual. ¿Cuántos libros me voy a leer este año? ¿Qué cursos voy a hacer? La parte emocional. ¿Qué trabajo en la parte emocional? Una sola pregunta. ¿Qué hago yo para hacerme feliz yo? La parte emocional es un sano egoísmo. ¿Qué hago yo, Mauricio Pareja, para hacerme feliz yo? Por eso yo no le echo culpa a nadie de lo que me pase a mí con mi vida. Yo no le ando reclamando a la gente diciéndole, es que tú no me haces feliz. Que nadie tiene que hacerme feliz. Esa es mi responsabilidad. Si yo veo que alguien me está complicando mi felicidad, pues yo trato de resolverlo. Y hay muchas maneras de resolver problemas, pero trato de no echarle la culpa al otro, culpa que por demás no tiene. Bueno, estoy cerrando los micrófonos, pero no se cierran. A alguien se le está activando, por favor, cuidadito, ayúdenme a controlar. Listo, gracias. ¿Qué hago yo para hacerme feliz yo? Bueno, yo tengo mi plan de vida. Se volvió a abrir. Alba, se te está abriendo. Eduardo Cervantes lo tiene abierto ahora. Bien, ya lo cerré. Eduardo, se te está abriendo el micrófono. Eduardo, por favor, ayúdanos. Eduardo Cervantes, gracias. Bueno, en la parte superior derecha, no, perdón, ahorita les hablo de eso. Sigo. El proyecto personal de vida implica, además de lo intelectual, lo emocional, lo económico. Que lo que entre sea más de lo que sale.
En el proyecto de vida de un ser humano, el punto de equilibrio no es como el punto de equilibrio en la contabilidad o en la economía. En economía y en contabilidad, el punto de equilibrio significa que los ingresos son igual que los egresos. Eso se llama punto de equilibrio. En el proyecto personal de vida, no. En el proyecto personal de vida, el equilibrio significa que lo que entra es más que lo que sale. Ese es el punto de equilibrio. Cuando lo que está entrando es superior a lo que está saliendo. En lo social, cuéntame, ¿quiénes son tus amigos? No, yo tengo 5.000 amigos en Facebook. De verdad, tienes 5.000 amigos. 5.000 amigos tengo yo en uno de los grupos que tengo en Facebook. Y cuando yo pongo algo de política, hay que ver cómo esos amigos me insultan, me ofenden, me humillan, me maltratan, que si estuviera enfrente te apuesto hasta que me escupen. Y eso se llaman amigos, ¿oyeron? No, esos no son mis amigos. Esos son seguidores en Facebook. Amigos los cuento con los dedos de la mano. Los cuento con los dedos de la mano. ¿Quiénes son tus amigos? Hay amigos cercanos, hay amigos más lejanos y hay conocidos. En la parte espiritual, cuéntame, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? Por eso, la próxima conferencia va a ser coger esos 5 y vamos a planear. Va a ser una conferencia taller, donde yo te voy a acompañar. Les voy a dar unas fichas que ustedes podrán mirar, tendrán que tener un cuaderno porque vamos a trabajar. Vamos a coger nuestro proyecto de vida y vamos a escribirlo y vamos a proyectarlo y vamos a trabajar. Aquí alguien escribió algo que está titilando, voy a leer. Ah, buenísimo. Sí, Jennifer, vamos a trabajarle. Ya tú lo hiciste, tú eres experta en eso. Espero que estés ahí también presente para que nos acompañes en ese proceso. Bueno, Sonia también, aquí escribe Benjamín, así es mi caso es un ejemplo vivo del tema, me cuidé tanto del COVID, desde que esto se inició, me alejé, me enfermé de estrés, ansiedad, etcétera, y me dio hace 20 días y quedé con secuelas. Hubiera vivido al máximo sin estrés, pues al final me dio. Sí, Benjamín. Ahora, yo estoy de acuerdo, uno no puede subestimar al COVID. A mi hermano le dio COVID, a mi cuñada le dio COVID, a mi hermana le dio COVID. Apenas les dio, inmediatamente empezaron el tratamiento. No, que eso se me pasa, que yo soy el superpoder. No, no, no. Ellos se aislaron, se encerraron, empezaron a tomar los medicamentos porque es que uno no puede subestimar a un enemigo tan poderoso. Chiquito, pero poderoso. Bueno, entonces, intelectual, emocional, económico, social y espiritual. César, ¿cómo se supera la procrastinación? Con esto que te estoy diciendo. Y por eso te invito a que participes del próximo taller donde vamos a trabajar proyecto de vida. Cuando tú tienes un proyecto de vida, cuando tú te fijas unas metas, tú a las metas les pones fecha. Es muy fácil, mire, la diferencia entre un sueño y una meta es fácil de identificar. Los sueños se diferencian de las metas porque las metas son sueños con fecha de vencimiento. Eso es una meta. Es un sueño que tú tienes al que le pones una fecha de vencimiento. ¿Cuándo procrastina uno? Cuando vive en las nebulosas, cuando se la pasa soñando, cuando no le pone fechas de vencimiento. Ahora, hay otras maneras de controlarse, sí, y eso lo vamos a trabajar más adelante. Pero eso es para responderle a César así de rapidez. Entonces, seguimos. Les decía que ustedes pueden observar en la parte derecha lo que debe tener un edificio que soporte temblores, es decir, un edificio sismo resistente. Y en la parte superior de ese edificio ustedes ven unas casas. Por ejemplo, cuando hablan de simetría, ¿qué significa simetría? Obsérvenlo. En la casa del lado derecho, la única cosa que tiene simetría ahí es la columna de la mitad. Del resto, ustedes ven que hay cosas que están como un poquito salidas. En la de la mitad, las dos de los lados ahora sí son simétricas, pero la de la mitad se desguaretó, ya no es simétrica. La de la izquierda, ustedes ven que es una sola línea. ¿Sí la ven? Una línea, una línea, una línea. Esa casa es simétrica. Es decir, las fuerzas están bien distribuidas. En el edificio que ustedes ven ahí abajo, ahí tienen las características. Tómenle el pantallazo
y diviértanse haciendo la comparación. El edificio y su estructura deben ser livianos. Pregúntate si tu manera de vivir es una manera liviana o le has echado tanto peso encima que te cuesta trabajo sostenerla. Bueno, continuamos. Una fórmula muy útil de enfrentar esas situaciones desde el punto de vista intelectual, desde el área intelectual, es tener un plan de exposición gradual. César, así se trabaja la procrastinación, eso lo veremos en la próxima conferencia. Tener un plan de exposición gradual también nos sirve para trabajar no solo la parte intelectual, sino también la parte emocional, la parte económica, la parte social y la parte espiritual. Por ejemplo, en la parte emocional tú puedes decir, voy a hacer ejercicio. Entonces, voy a hacer ejercicio es un sueño. Voy a hacer ejercicio toda la semana, los lunes, los miércoles y los viernes. Ahí ya tienes un objetivo. Ahí tienes una meta, ¿te das cuenta? Ya no es, voy a hacer ejercicio. No, ¿cuándo vas a hacer ejercicio? Es más, si quieres ser más preciso, lo puedes hacer más preciso. Yo, Mauricio Pareja, por ejemplo, yo tengo como meta hacer ejercicio 3 veces a la semana. No digo a qué hora porque mi horario es tan raro que a veces puedo en la mañana, a veces puedo a mediodía, a veces puedo en la noche. Entonces yo trato de ir haciendo ejercicio de acuerdo a mi realidad. Hay personas que sí, hay personas que se levantan todos los días a las 4 de la mañana a hacer ejercicio. Yo nunca podré hacer eso. Mi cuerpo no me da para eso. En este momento tengo un problema muy serio. Y en una empresa que yo asesoro, tienen un peso, tienen una pesa, y allá me están mamando gallo. Hoy precisamente nos reíamos de eso, porque el otro día me pesé, en el peso de mi casa yo estaba pesando 88, 89 y me sentía pesado. Yo mido 1,82, yo debería estar pesando 82, 85 máximo. Y yo dije, no, voy a pesarme aquí en esta pesa a ver si está mejor que la de mi casa. Y resulta que no, allá pesé 91. Y entonces ahora todos los días me estoy pesando porque tengo el firme propósito de bajar de peso. Sobre todo que ya yo sé dónde está localizado. Vean, aquí, ve, acá en la barriga, está localizado el asunto. Entonces tengo que trabajarle abdominales, ¿pero qué? Para mí no es fácil. Para mí no es fácil trabajarle la bajada de peso ahora. Pero como yo sí me fijo metas y cuando yo me pongo una meta, le pongo plazos y cuando le pongo plazos, fijo un procedimiento, tengan la absoluta seguridad que de aquí a un mes yo debo haber bajado por lo menos hasta 88 kilos, por lo menos. No voy a procrastinar, no voy a aplazar. Si yo pudiera mostrarles, es más, voy a abrir la cámara del celular para que ustedes puedan ver. No sé si, no me alcanzan a ver. No, aquí enfrente yo tengo un tablero. Es más, a algunos pacientes yo antes les decía que compraran tablero. Ya no he vuelto a poner esa tarea, pero yo sí tengo un tablero aquí enfrente donde me pongo las tareas que tengo que hacer, doctorado, un apartamento que tengo en Cartagena, tengo unas tareas ahí, eh, una panadería que asesoro, tengo los compromisos acá. Yo formo parte del Colegio Colombiano de Psicólogos, ahí tengo una cantidad de tareas del Colegio Colombiano de Psicólogos, la fundación que yo dirijo que se llama Sanando el Futuro, unas cosas que tengo que mandarle a mi contadora que se llama Marta Cova, las clases que doy en la universidad. Yo tengo mapeado aquí frente a mi pantalla, frente a mi escritorio, una serie de compromisos, César, que me ayudan a no procrastinar. Bueno. Ese señor que yo les mencionaba, Viktor Frankl, que es el señor que está ahí en la foto, después de haber sobrevivido al campo de concentración, dejó este gran mensaje que les quiero compartir. Vale la pena vivir. Vale la pena seguir viviendo. Siempre hay un para qué. Gracias a eso, Víctor Frank no se suicidó, no renunció, no claudicó en el campo de concentración.
Gracias a eso salió fortalecido como uno de los más grandes psiquiatras de la humanidad. Organizó una escuela terapéutica que se conoce como la logoterapia o la terapia centrada en el sentido. Esa misma vida de Víctor Frank la vemos nosotros en esa película que se llamaba La vida es bella, y esa será nuestra próxima conferencia. La vida es bella. Cómo construir un proyecto de vida que nos permita sacar